Hola, gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con una demostración de cómo utilizar la base de datos MongoDB que en un video anterior instalamos. Y bueno, antes de enseñarte esta base de datos, déjame recordarte algunos puntos importantes. Mira, voy a abrir por aquí un explorador de Windows y vamos a recordar dónde tenemos instalada la base de datos para que lo tengas como referencia. Mira, en la instalación que se hizo y de la cual te recomiendo veas nuestro video, instalamos un servidor MongoDB versión 7. Quedó instalado en archivos de programa MongoDB Server 7.0. Además, instalamos una terminal, una utilería que se llama Mongosh, y hemos descargado a la fecha de este video la versión 2.2.15. Bueno, dentro de este directorio está esa utilería que nos permite trabajar directamente con MongoDB y la base de datos. Adicional, en el directorio C, al menos en mi instalación, en el directorio DataDB, hemos indicado que se va a tener la base de datos con la cual vamos a estar trabajando. Así es que bueno, estas son las características previas que debemos considerar. Además, mira, voy a ir a la opción variables de entorno para que tengas una referencia de lo que hicimos en un video anterior. En la variable path, vamos a darle clic aquí en editar, en variables de entorno de el usuario, al menos el mío, agregamos, vamos a verlo aquí en la parte central, aquí está la variable donde direccionamos los binarios de MongoDB y de Mongosh para poderlos utilizar dentro de la terminal. Bueno, aquí no voy a hacer ninguna modificación, así es que bueno, vamos a comenzar. Voy a abrir por aquí una terminal y para poder arrancar nuestro server Mongo, lo que vamos a escribir es MongoD o MongoDaemon. Así es que si yo lo ejecuto, observa que no me he movido a ningún directorio. Y esto es importante porque esas variables que te acabo de comentar nos van a permitir poder hacer eso. Así es que si ves un mensaje similar a esto, significa que la base de datos arrancó de manera correcta. Bueno, tenemos dos opciones para trabajar. Voy a utilizar la primera, que es abrir otro símbolo del sistema. Y también gracias a esas variables podemos utilizar Mongosh. Así, si conecta correctamente y nos da un mensaje similar a este, significa que esta terminal ha conectado correctamente con la base de datos o con el motor. Así es que, bueno, aquí ya tenemos el acceso a nuestro servidor. Vamos a teclear un primer comando, el cual es show dbs, y nos indica que tenemos tres bases de datos: admin, config y local. Bueno, en este video te voy a enseñar a crear una nueva base de datos, a generar colecciones. Te voy a explicar qué son cada una de ellas y las operaciones que podemos hacer dentro de estas colecciones. Bueno, empecemos. Nada más que antes de comenzar, quiero explicarte que también con la instalación se instaló, valga la redundancia, un pequeño programa, una interfaz que se llama MongoDB Compass. Así es que esta interfaz nos va a permitir trabajar también con el servidor, con las bases de datos que tengamos configuradas. Mira, de hecho, aquí tengo ya una conexión. De hecho, voy a generar una nueva para que veas cómo es la cadena de conexión. En este caso, estoy localmente y este MongoDB que yo instalé en esta máquina pues va por este puerto. No tiene usuario, no tiene nada adicional. Voy a guardar y conectar y podrás ver aquí lo mismo que me ha devuelto el comando acá en la terminal de Mongosh. Así es que cada cosa que yo haga aquí se va a reflejar en Compass. Así es que bueno, vamos a ir trabajando directamente aquí en la terminal. El primer comando que vamos a ejecutar es el comando use, que básicamente nos permite usar una base de datos si existe, pero si no existe la crea. En este caso voy a generar una base de datos para almacenar comentarios de una publicación, por ejemplo, blog. Ahí está, la creó. Vamos a ejecutar nuevamente el comando show dbs y ahora ya me indica que tenemos la base de datos blog, inclusive ya se conectó a ella.
Bueno, vamos a trabajar directamente ahora en esta base de datos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por ahora en este video me voy a enfocar en trabajar solamente utilizando la interfaz de Mongosh. Luego haremos un ejemplo utilizando la interfaz de Compass. Bueno, ¿cómo creo una tabla, una colección, que sería el término correcto aquí en Mongo? Para hacer eso, debo de utilizar una variable global que se llama db y voy a ejecutar el método createCollection. Y dentro de este método, función, vamos a abrir paréntesis y vamos a poner el nombre de nuestra colección. En este caso le voy a poner publicaciones. Cierro las comillas, doy enter y ahora tenemos una nueva colección dentro de esta base de datos. A diferencia de las bases de datos tradicionales, aquí no existen tablas, aquí se llaman colecciones. ¿Y cuál es el concepto? Que estrictamente no tenemos que tener una definición como en el SQL, por ejemplo en una base de datos relacional, que te force a cumplir con una definición. Así es que tú vas a poder crear colecciones al vuelo, vas a poder crear elementos dentro de esas colecciones que van a ser objetos con un formato de tipo JSON o JSON, el cual es una nomenclatura estándar de JavaScript para poder gestionar estos elementos. Bueno, ahí tenemos ya nuestra colección. ¿Cómo inserto algo dentro de esa colección? Lo voy a hacer con db.nombre de mi colección, publicaciones, por ejemplo. Voy a mandar llamar al método insert1. Abro paréntesis y aquí es donde viene lo interesante. Voy a abrir una llave. Puedo dar un enter para que se pueda seguir en el siguiente renglón. Voy a poner el nombre de un atributo que yo quiera colocar dentro de esa colección. No es un atributo que previamente exista, sino yo lo voy a definir. Por ejemplo, title. Voy a poner 2 puntos y luego pongo el valor, por ejemplo, post title número 1. Cerramos comillas. Un elemento JSON es una definición de un objeto que empieza con llaves, viene atributo, 2 puntos y luego el valor. Ese valor puede ser un número, una lista de elementos, una fecha, etc. Ahora lo vamos a ir viendo. Y cada uno de estos se va a separar por coma. Voy a poner la coma, brinco a la siguiente línea. Ahora pongo un body. Es un atributo cualquiera. Vamos a poner body of post. Punto, por ejemplo. Que sea el cuerpo de este post. Cerramos comillas, coma. Y vamos poniendo los demás. Category, por ejemplo, 2 puntos. News, coma. Por ejemplo, likes, número de likes de esta publicación. Ponemos 2 puntos, 1. Ponemos una coma. Ahora, etiquetas o tags. Ponemos 2 puntos. Y observa que en likes puse un número, no encerré entre comillas porque representa un tipo de datos numérico. Esta es una de las características importantes de Mongo. Estrictamente no debo definir un tipo de dato para insertar la información, así es que solamente la indico. Por ejemplo, tags, si yo quiero representar que hay más de una etiqueta asociada a esta publicación, pues pongo la anotación de una lista en JSON. Por ejemplo, son llaves cuadradas y podríamos poner news, comillas, abrimos comillas nuevamente, events, cerramos comillas y cerramos la lista. Ponemos coma y, por ejemplo, ahora ponemos una etiqueta date y vamos a asignar, por ejemplo, un objeto de tipo date JavaScript. Y ahí cerramos nuestra definición de objeto JSON y cerramos la llamada a insert1. Ahí observa que cuando le doy enter hemos insertado nuestro primer elemento dentro de esta colección. ¿Cómo puedo validar cuántos elementos tengo en esa colección? Pues muy fácil. Vamos a poner un db.colección publicaciones.método find, abres y cierras. Y esto lo que nos va a devolver es el elemento o los elementos que tenemos. Es como si fuera una especie de select de
mi tabla, pero en este caso pues no es una tabla. Es un método que me recupera todos los objetos insertados en esta colección. Bueno, pues ya vimos cómo insertar un objeto formato JSON o JSON dentro de una colección aquí en MongoDB y cómo hemos invocado al método find para recuperar los objetos que estén dentro de la colección. Bueno, ahora voy a hacer algo que tengo preparado aquí para no escribir todo el código necesario. Es ahora la inserción de más de un objeto dentro de la colección publicaciones. De hecho, me voy a ir para acá y le voy a dar pegar. Observa que ahora no he llamado al método insert one. Ahora he llamado al método insert many. Abro los paréntesis, aquí está. Y ahora va a ser más de un elemento. Y más de un elemento representa una lista en JSON. Por lo cual, ahora cada elemento debe generarse entre llaves, como aquí lo vemos, y una definición similar a como la había generado yo previamente. Bueno, aquí tengo el objeto 1, coma, vamos a poner un siguiente objeto. Aquí lo tengo, objeto 2, coma, objeto número 3. Entonces ya debería tener 4 objetos. Observa que sigo respetando los mismos atributos que el primer objeto que inserté a la colección. Bueno, en este caso cuando se ejecuta el método me dice, bueno, ya tenemos ahora 3 elementos adicionales. ¿Cómo lo validamos? Con db o db.publicaciones.find y aquí me devuelve esta consulta el número de objetos que han sido insertados a la colección. Observa que ya tenemos 4. Así es que, bueno, esta es una manera muy fácil de hacer una inserción. Recuerda aquí nada más que debe estar separado por una coma cada objeto y que esto realmente es una lista, por lo cual debo de invocar de manera única estas llaves. Y vamos a ver que, por ejemplo, aquí este elemento a su vez tenía otra lista asociado a un atributo y esas combinaciones las podemos hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora fíjate, existe un método, voy a llamarlo por aquí, publicaciones.findOne. Este método nos puede servir más adelante cuando estemos ya practicando con código para recuperar y validar si al menos tiene un objeto la colección. Por ejemplo, aquí nos devuelve el primer elemento. Así es que este método va a ser muy importante más adelante para poder hacer validaciones de si hay elementos en la colección. Observa, ahora lo que voy a hacer, voy a realizar una consulta. De hecho, la voy a copiar para no escribirla y te la explico. Aquí voy a llamar nuevamente a find y voy a pasarle un objeto de tipo JSON donde le voy a indicar que quiero buscar aquellos objetos que en su categoría o category tenga la palabra news. ¿Cuántos cumplen con el criterio? Mira, aquí tenemos 1. Bueno, de hecho se ve mejor acá. Aquí tenemos el primero. De hecho es el primer objeto que insertamos. Si por ejemplo ejecutamos este, nos devuelve ese elemento. No quiero news, quiero event. Bueno, pues simplemente hacemos el filtro. Ahí está y nos devuelve el objeto en cuestión. Entonces find también puede tomar un elemento tipo JSON para hacer un filtrado de los objetos que quiero que me devuelva. Bueno, ahora fíjate, vamos a hacer una actualización de un objeto en particular. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, de hecho lo voy a copiar aquí. Ya lo tengo listo para no hacer tan grande el video. Y ahora vamos a mandar llamar al método updateOne. ¿Qué recibe updateOne? Primero, va a recibir un objeto tipo JSON con atributos y valores para buscar elementos u objetos que coincidan con este criterio. Y en este caso va a buscar todos los objetos donde el título o el title sea igual a post title 1. Y vamos a poner una coma y posteriormente vamos a abrir otra definición de objeto JSON y le vamos a pasar un
operador que se llama set, que esto lo que va a hacer es actualizar todo lo que venga después de los 2 puntos, es decir, ponemos numeral o signo de pesos set, 2 puntos, y ahora va a recibir otro objeto tipo JSON, donde va a representar el atributo que queremos actualizar de estos que generen la coincidencia con la búsqueda. Por ejemplo, le estamos indicando que todos aquellos títulos con nombre post title 1, bueno, al menos 1, porque este es el método update 1, vamos a actualizar el valor de likes a 2. Observa que también es un objeto JSON. Aquí abre, aquí cierra. Este objeto aquí abre, aquí cierra, y finalmente se cierra la llamada al método con el paréntesis. Lo ejecuto, me dice que lo hizo correctamente con un valor de true. Se modificó un objeto, pero observa, este post title 1 tenía un valor de likes de 1. Bueno, ahora con la actualización lo debe de tener de 2, y voy a ejecutar nuevamente db.publicaciones.find para ver lo que ha cambiado, y aquí vemos que ahora cambió. Fíjate que es una manera muy interesante de actualizar la información. Bueno, voy a copiar por aquí otra actualización y te voy a mostrar una variante que tiene update 1. Observa que tenemos un objeto que es el título 1, título 2, 3 y 4. La variante de este método, lo voy a pegar por aquí, es lo mismo. Recibe un primer objeto JSON, una coma y luego lo que queremos actualizar. Es decir, va a intentar buscar este elemento. No existe el título número 5. Y esta variante lo que va a hacer es, si lo encuentra, lo actualiza con esta regla. Por ejemplo, si existiera uno, va a actualizar el title a este título, el body con este valor, y así para cada uno de los atributos. Pero si no existe, y aquí es donde está la variante, con un parámetro que se llama upsert. Es como una actualización, inserción en caso de que no exista el elemento, con un valor de true para que lo inserte. Analiza bien las llaves que se abren, porque aquí es donde se puede llegar a confundir uno, ¿vale? Entonces por aquí lo dejo para que lo observes bien y cómo es la sintaxis. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Realmente lo va a insertar en lugar de actualizarlo. Voy a dar enter y fíjate, aquí nos comenta, este método sí se actualizó, pero a la vez se insertó un elemento. Si ahora yo hago lo mismo de db.publicaciones.find, ejecuto y ahora tengo 5 títulos. Pues porque realmente no existía y le pasamos ese parámetro con upsert igual a true para que lo insertase sin ningún tipo de problema. ¿Qué te parece? Bueno, ya tenemos 5 títulos en esta pequeña colección que se llama publicaciones. ¿Cómo elimino uno? Fíjate, este que acabo de insertar, pues lo vamos a eliminar con db.publicaciones delete one, abrimos paréntesis y abrimos la definición de nuestro objeto que vamos a buscar para que se elimine. En este caso le voy a indicar que el title, 2 puntos, sea igual a post title 5 y cierro las comillas. Así es que ejecuto y me dice se eliminó un objeto. ¿Qué pasa ahora si por ejemplo vuelvo a consultar? Ya no tengo ese objeto dentro de mi colección. Bueno, así como hay eliminar uno, hay eliminar muchos con delete many. Así es que abro mis paréntesis, pongo mi definición de objeto y por ejemplo le voy a indicar que va a eliminar aquellos donde la categoría category sea igual a technology. Así es que lo ejecutamos y me dice, bueno, solo había uno, vamos a validarlo y ahora solo tenemos 3 objetos dentro de la colección. Bueno, a través de este pequeño overview de los métodos más elementales para hacer operaciones CRUD
dentro de MongoDB, espero que te haya quedado claro cómo empezar a interactuar con la interfaz de Mongosh. Ahora fíjate, todo lo que hicimos aquí, recordarás que estoy conectado acá. Voy a hacer un refresh de las bases de datos. Me voy a conectar aquí a MongoDB Compass. Me voy a ir a la colección publicaciones y observa que aquí tenemos la información de los 3 objetos que quedaron. Y aquí tenemos opciones para poder agregar información. Si queremos importar a través de un JSON, un archivo CSV, insertar un documento completo para meter información a esta colección. Si queremos exportar información a un formato, por ejemplo, JSON. Y bueno, esta es una manera en la que podemos comenzar a trabajar. Todavía no me voy a meter de lleno aquí a esta interfaz de MongoDB Compass, pero básicamente es muy sencillo. Es un poquito más laborioso trabajar aquí en la terminal, pero a mí me gusta mucho empezar a enseñar todo desde las bases de la terminal, porque finalmente la interfaz gráfica es un poco más práctico de trabajar, y si controlas la terminal, herramientas como esta que son gráficas, pues es un poco más simple la interacción con ella. Bueno, gracias por ver este video. Ya se hizo un poco largo. Nos vemos en el que sigue, porque vamos a seguir trabajando con cosas interesantes aquí en MongoDB, Compass y Mongosh. Hasta pronto. Bye.